12 del mediodía con 13 minutos en toda la República Oriental del Uruguay. Las expectativas están puestas en el Aeropuerto Internacional de Carrasco con la llegada de la selección de Uruguay sub-20, campeona del mundo. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo a través de la señal de Canal 4. Vamos a ver si podemos compartir con ustedes. Es verdad, pero también por una historia que nos Federico Paz, emparenteja muchísimo Iñaki, con este no sé el deporte apellido de Iñaki, y que nos va joven, generando sensaciones que talento. quizás en otros Bueno, ahí ámbitos están no haciendo hay. un repaso Pero de lo bueno, que fue el escuchar el himno como se escuchó ayer en esta La Plata, la verdad que ya erizaba desde el Seguramente arranque. por ahí ¿no? pongan alguna imagen de lo que está pasando en Carrasco, ¿no? Recién veíamos que está la vicepresidenta de la República, Beatriz Arquimón, en Carrasco. Estaba hablando recién con la gente de Canal 4, bueno, aquí el sorteo. Este árbitro de Suecia. Y en el VAR había un suizo. Está bien que es un campeonato mundial, pero ¿qué hace un sueco? Por lo tanto, Bueno, esa es un manera árbitro de internacional, ¿no? Pero realmente dejó mucho que desear el arbitraje, la verdad. Ya lo comentamos más temprano. Bueno, aquí hay algunos pasajes que Uruguay de entrada nomás ya mostraba la hilacha de que era un gran protagonista de esta final. ¿Cuántos goles cerró Uruguay en el primer tiempo? Un par de pelotas. Mira, ahí llega Uruguay, mira. Vamos con eso. Así es, los campeones del mundo están aquí ya en el aeropuerto de Carrasco, como ustedes lo están viendo. Algunos que aprovecharon, hicieron sus compritas, por supuesto. Viendo ahora a la gente, no lo pueden creer. Y se van a ir acercando de a poco, tanto a nosotros aquí, a los medios, que estamos en una zona de la VIP, como también a todos los hinchas que están acá y enloquecidos. ¡Mira la copa! A ver si allí Porchi puede mostrar a Franco González, el cepillo con la copa, detrás de él Luciano Rodríguez, quien nos convierte, el gol, quien se da esa revancha en el Mundial, y de a poco comienzan a acercarse acá a uno de los chicos. El lateral. Luciano, venimos acá. Luciano. El hombre gol, muy bien. Luciano, increíbles felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Tuvo el viaje, contanos, ese gol, ¿te dio revancha al Mundial, Luciano? Y bueno, sí, por suerte se me dio y pudimos salir campeón del mundo, que es lo importante. ¿Te lo imaginabas de esta manera, de esta forma? ¿Cómo? ¿Lo soñabas de esta manera, de esta forma? Sí, bueno, porque por todo lo que me tocó pasar, pero bueno, ahora somos campeones del mundo y hay que disfrutar con toda la gente. ¿Vas a sumar un nuevo tatuaje, resiliencia? Sí, yo creo que sí, como vos decís, bueno, creo que fue muy importante para mí esa palabra porque la verdad que me ayudó a creer en todo momento y como te digo, ahora somos campeones. Es fundamental la llegada de tu coach, que sabemos que a lo largo del año trabajas siempre. No, muy importante la llegada de él a mi vida, fue muy importante porque es el parte fundamental de esto y ahora a disfrutar. ¿Pensaste cuando el árbitro dio el pitazo final? No, pensé en esta gente, en la alegría de mi familia, en todo el pueblo uruguayo que se lo merece. Gracias, Luciano. Bueno, hasta ahí Luciano Rodríguez, entonces seguimos viendo la llegada. A ver, tenemos un problema. La gente de AUF se está llevando a los jugadores más al ómnibus y nosotros necesitamos hablar con ellos, a ver si se nos pueden ir acercando algunos de los jugadores que están aquí llegando. Pero bueno, imagínense lo que es la cantidad de personas que hay. Bueno, aquí. esto es lo que está pasando en el Uruguayos Aeropuerto que, Internacional si de ya están Carrasco. allá Vamos a arriba volver seguramente después del programa. Teledía va a estar íntegramente con la llegada de Uruguay y bueno, después obviamente en el resumen de la nochecita ustedes tendrán todo lo que está pasando. Ahora vamos a darle la bienvenida a nuestro programa al presidente del INAU, Pablo Abdala. Abdala, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. Bueno, hoy es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Hace pocos días, el 25 de abril, fue el Día Mundial contra el Maltrato Infantil. Todas jornadas de concientización para tratar de corregir esta realidad que golpea a Uruguay también. Usted hace poco hablaba de los datos del informe anual del CIPIAB, que es el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, que realmente los registros del 2022 son peores que los del 2021, pero además usted habla de una cifra negra, es decir, lo que está subdeclarado, digamos. Sí, efectivamente, así es. Los índices de violencia se han incrementado, de violencia hacia los niños y hacia las niñas y los adolescentes, en las distintas formas y modalidades que la violencia ofrece, desde el maltrato hasta la explotación sexual, pasando por la violencia física, por la violencia emocional, por el abuso sexual. Sin ninguna duda esto nos preocupa. Creo que hay, sin embargo, un aspecto, si se quiere, ambivalente en todo esto. Por un lado, la mala noticia o la noticia preocupante que nos desafía en cuanto a los incrementos de las formas de violencia,
pero por otro lado, la circunstancia positiva de que estamos midiendo y detectando más e interviniendo más y mejor de lo que ocurría, por ejemplo, hace 10, 15 o 20 años con relación a este fenómeno. Antes el CIPIAP no existía, los registros tampoco existían, las formas de denuncia no tenían la eficacia que tienen hoy día, de manera tal que, bueno, un poco en esa circunstancia ambivalente, repito, nos estamos debatiendo, pero asumiendo que tenemos un problema y que la sociedad está más violenta y que esa violencia se manifiesta hacia nuestros niños o con nuestros niños de manera ostensible. Eso es algo que tenemos que asumir como un dato absolutamente objetivo. Hace poco la relatora especial de Naciones Unidas, que estuvo aquí en Uruguay justamente para asesorar a nuestro gobierno, tuvo algunas palabras referidas a la venta, explotación sexual y abuso infantil. Dijo que durante las discusiones con diferentes interlocutores en Uruguay, discusiones que ella mantuvo, tuvo la percepción de que hay mucha impunidad y que es necesario cambiar la cultura que normaliza la explotación sexual y el abuso infantil en Uruguay. Usted se mostró sorprendido y preocupado por estas cifras porque además dice como que, usted dijo como que no tenían demasiado fundamento. ¿Cómo nos puede explicar esto? Porque la verdad que esa percepción de esta relatora preocupa y mucho. Sí, sin ninguna duda. A nosotros nos preocuparon y nos sorprendieron esas afirmaciones por su rotundidad, por haber sido expresadas de manera tan categórica y por ser además bastante contradictorias, porque por un lado la relatora destacó avances del país en muchos aspectos, específicamente hablando del tema de la explotación sexual, reconoció que la evolución normativa en el Uruguay, el marco jurídico es muy adecuado, reconoció como algo positivo que tengamos un plan estratégico, el plan 2023-2028 que se acaba de aprobar por parte del sistema CONAPES, en este caso el Comité para la Erradicación de la Explotación Sexual. Yo tuve una larga conversación con ella de más de hora y media, y por eso mismo también me sorprendió mucho que en la conversación o en el intercambio que tuvo conmigo no estuvieran presentes ninguna de esas afirmaciones, ni me hubiera dado ni siquiera indicios de que ella iba a extraer conclusiones tan drásticas a la hora de partir del país. Y francamente creo que más allá de estos aspectos de contexto, las afirmaciones en sí mismas, desde el punto de vista de lo que representan y simbolizan, creo que no reflejan la realidad que tenemos en el Uruguay. Me parece que son afirmaciones muy reduccionistas, muy simplistas, son generalizaciones que eventualmente ella maneja en distintos escenarios o con relación a distintos países, pero que no le caben al nuestro, por lo menos con ese nivel, repito, de rotundidad. Esto no quiere decir que no tengamos problemas en el Uruguay. Por supuesto que los tenemos, lo acabábamos de comentar en esta misma entrevista con usted. Pero lo que creo que no se puede decir es que los uruguayos normalizamos la violencia o normalizamos, que fue la expresión que ella utilizó, la explotación sexual de menores, porque eso sería algo así como sostener que no nos preocupa mucho, que no hacemos nada frente a eso, que no reconocemos el problema. Y yo eso no lo acepto. Creo que el problema lo reconocemos. Lo tenemos y lo reconocemos y por supuesto lo condenamos y actuamos. Se podrá decir que no es lo suficiente lo que hacemos, que tendríamos que hacer más en determinado aspecto. Eso es lo que uno esperaría, además, de un relator, de un observador que viene del exterior y en todo caso transmite recomendaciones o consejos, que siempre estamos dispuestos a recibirlos. Pero no nos pareció justa, repito, esa afirmación tan drástica en cuanto a una realidad que creo no refleja, por lo pronto, la actitud cultural, espiritual, anímica de los uruguayos, que somos gente seria, responsable y además con un gran apego y un gran alineamiento al derecho, al cumplimiento de la ley y a la perspectiva de los derechos humanos, particularmente con relación a los derechos de los niños. Ahora, sin embargo, acá en Uruguay, y quedó una vez más de manifiesto ahora con el caso Penades, que tomó un estado público muy grande por tratarse de una figura política pública muy conocida, pero todos dicen, bueno, a ver, lo que pasa en el Parque Valle, todos sabemos qué pasa. De que hay menores que son explotados sexualmente, todos sabemos qué pasa. De que el caso Penades es un caso que tiene mucha visibilidad, pero hay un montón de víctimas de otras figuras, de otras personas, que están padeciendo explotación y abuso, como que es algo que ya lo sabemos. ¿Quién no lo sabe? Yo le pregunto a usted, ¿usted no lo sabía? Seguramente usted me diga que sí, que ya lo sabía. Entonces, como que por un lado decimos,
de ninguna manera vamos a permitir que se diga eso que dijo la relatora, y por otro lado, todos sabemos que hace tiempo que pasa lo que sucedió con el caso Penades, que es un caso de una persona pública conocida. Hay muchos otros Penades desconocidos y muchísimas víctimas como las víctimas de Penades. Es decir, que tenemos esto bastante enquistado en la sociedad, y la pregunta es ¿qué se está haciendo para erradicarlo? Bueno, pero ahí precisamente radica la diferencia. Una cosa es reconocer que situaciones de esas características pueden acontecer o eventualmente es previsible o verosímil que acontezcan, que eso todos lo reconocemos. Y otra cosa es no reconocer eso, negar esa realidad y, por lo tanto, desconocer que ese tipo de manifestaciones pueden ocurrir en el Uruguay. En el Uruguay no solo no negamos que esas situaciones eventualmente pueden acontecer, sino que además hemos conformado un sistema en función del cual toda vez que detectamos o hay indicios de que algo de eso acontece, pues actuamos, y actuamos desde la interinstitucionalidad y denunciamos, y tenemos una justicia independiente que no hace distingos de ningún tipo, y en función de los elementos de juicio que a la justicia se le proporcionan, la justicia obviamente actúa, procesa y condena. Cuando hablábamos hoy de la evolución normativa y del avance que en ese sentido el Uruguay ha tenido, que lo ha reconocido la propia relatora, con la que sin embargo tenemos esas diferencias de apreciación en cuanto a sus afirmaciones categóricas, entre otras cosas, a lo que estamos refiriendo es a que el Uruguay hace casi 20 años, en el año 2004, tipificó, y esto lo pongo como un solo ejemplo, o como un ejemplo entre otros que se podría mencionar, tipificó a través de la ley 17.215 los delitos de explotación sexual hacia niñas, niños y adolescentes. La propia creación del CONAPES, presidido por INAU e integrado por toda la interinstitucionalidad, el trabajo que se realiza en el territorio, detectando este tipo de situaciones y poniéndolas en conocimiento de la justicia. La circunstancia de que con los medios de comunicación, como en esta entrevista que estoy teniendo con usted, estos temas estén planteados, se hable de ellos, no se normalicen, sino que generemos sensibilidad en la población o intentemos sensibilizar a la población, me parece que hablan de un país que es consciente de dónde está el bien y dónde está el mal, y de que evidentemente este tipo de prácticas son prácticas absolutamente abyectas y que en una perspectiva, repito, de protección y promoción de los derechos de los niños, que es a lo que el Uruguay se aboca desde hace muchísimos años. El año que viene el Consejo del Niño va a cumplir 90 años. Fuimos el primer país de la región en ratificar la Convención de los Derechos del Niño en el año 89. Este año estamos celebrando los 35 años del Plan CAIF. Es decir, no lo digo simplemente por ser complaciente. Por supuesto que se podrían hacer más cosas y tenemos debilidades y tenemos que mejorar. Lo que nosotros señalamos como diferencia con las expresiones de la relatora es que en función de todo eso no se puede decir que nosotros banalizamos o naturalizamos estos fenómenos, porque eso no es verdad, simplemente por eso. El caso que usted menciona, tan resonado y que sin ninguna duda ha generado hasta cierta conmoción, creo que demuestra lo que yo estoy diciendo, en el sentido de que independientemente de las características del presunto perpetrador o de las presuntas víctimas, bueno, el sistema funciona y todos somos iguales ante la ley, y en ese sentido la justicia actúa con la misma independencia en un caso como en los otros casos. De todas maneras, la relatora no dice que Uruguay niegue la existencia de estos problemas, ¿no? Que como usted señala, acá no se niegan, acá se trabaja en este tema, se está en conocimiento y bueno, justamente se trata de prevenir. Lo que dice justamente es eso, como que hay una normalización, como que acá el tema del abuso infantil y el abuso sexual y la explotación de menores es algo normal, que de repente los noticieros dan la información y a nadie se nos mueve un pelo, que obviamente está lejos de eso porque ha generado una urticaria todo este tema en la población, que claramente hay todo un país en desacuerdo, ¿verdad? Pero bueno, en definitiva, uno se pregunta si estamos haciendo algo por esas víctimas para evitar que esos menores sean explotados y abusados. Por supuesto que sobre los explotadores y abusadores todo el peso de la ley, pero sobre las víctimas, ¿qué estamos haciendo para sacar a esos menores de las calles y de esos circuitos perversos? Bueno, se hacen muchas cosas. Por supuesto que estamos en el plano de la responsabilidad social colectiva. Esto es un tema de la sociedad en su conjunto. Pero el Uruguay tiene una malla de contención, de protección de niños y adolescentes muy robusta, créame que muy robusta. Yo le decía recién que este año estamos celebrando los 35 años del Plan CAIF. Lo que el Plan CAIF
los clubes de niños, todos los centros de tiempo parcial del INAU, los centros juveniles representan precisamente como ámbitos de contención y como ámbitos donde muchas veces se detectan las señales de vulnerabilidad, de violencia, de abuso, de explotación. Bueno, eso es algo que tenemos que seguirlo desarrollando, pero que en países que de pronto tienen más desarrollo que el nuestro desde el punto de vista económico, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista productivo, sin embargo son temas que todavía no terminan de resolverse bien. ¿Con esto estoy diciendo que nosotros estamos en el mejor de los mundos? Desde luego que no. ¿Con esto estoy negando que los fenómenos de violencia, lo he hablado muchas veces con usted y con sus colegas, en el Uruguay crecen y nos debe preocupar? Por eso yo marco la diferencia. Por supuesto que crecen y nos debe preocupar, y nos preocupa que crezca la violencia y que crezca la explotación. Ahora, cuando se habla de normalización, o bien se quiere decir que no lo vemos, que esa realidad para los uruguayos pasa inadvertida, y eso yo no lo creo, no lo acepto, o bien que sería más grave, en algún sentido usted sugería esa hipótesis o lo planteaba como hipótesis, reconocemos esa realidad, nos notificamos de ella, pero no nos importa, no nos parece mal. Y eso creo que es mucho peor. Yo creo que los uruguayos condenamos como una violación grave, aberrante de los derechos humanos, que a un niño se le practique violencia de cualquier tipo, o que se lo explote comercialmente o no comercialmente, no importa, o que se abuse sexualmente de él. Me parece que eso está en el ADN de los uruguayos. Fíjese, hoy es el Día Mundial de Lucha contra el Trabajo Infantil, como usted lo señalaba al principio. Mañana nosotros vamos a presentar las cifras con relación a ese tema en una actividad que va a haber aquí en el INAU con el representante de UNICEF y con el inspector general de trabajo. Y la misma relatora que dijo eso que estamos comentando sobre explotación sexual, dijo también que los niños en el Uruguay están sometidos a las peores formas de trabajo infantil. Eso no es cierto. Que haya niños que eventualmente, obviamente, son utilizados y explotados indebidamente en términos de que se los obliga a trabajar, por supuesto, pero desde luego que también intervenimos y también el sistema funciona, y trabajamos con la Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y la Inspección de Trabajo Infantil del INAU, y las normas están vigentes para aplicarlas y se aplican. Ahora, dicho así, cuando a uno le dicen en el Uruguay los niños están sometidos a las peores formas de trabajo infantil, se está postulando una cuestión endémica, como que la mayoría de los niños, o una parte importantísima de ellos. Por supuesto, el análisis no debe ser cuantitativo. Alcanza con que haya casos marginales o aislados como para que tengamos que actuar, y actuar con mucha firmeza. Pero me parece que en ese sentido, y fue lo que le transmitimos al representante de Naciones Unidas cuando lo visitamos por este tema con la vicepresidenta Beatriz Argimón hace pocos días, hay que ser muy cuidadoso a la hora del uso de las palabras, porque si no, creo que el riesgo que se corre es desnaturalizar la realidad, o en todo caso, describirla de una manera inapropiada e incorrecta, y eso no le sirve a nadie, porque, reitero, nosotros recibimos con los brazos abiertos a los relatores, participamos de todos los comités permanentes de Naciones Unidas, tenemos una excelente relación con UNICEF, excelente, que UNICEF es una agencia de Naciones Unidas. Uno advierte a veces hasta contradicciones entre las interpretaciones que hace UNICEF, por ejemplo, como agencia especializada en materia de infancia, integrante de la estructura de Naciones Unidas, y las expresiones de una relatora individual que llega al país por su propia iniciativa y hace ese tipo de manifestación. Bueno, yo le iba a preguntar, ¿no? ¿En qué estriban esas diferencias? Porque se supone que una relatora especial de Naciones Unidas tiene que ser una persona debidamente informada, ¿verdad? De las realidades de un país sobre el que va a emitir una opinión, un informe o un análisis, porque realmente hay algunas apreciaciones que se hacen que si Uruguay quedara etiquetado por esas apreciaciones quedaríamos bastante mal parados respecto a lo que es la realidad. Entonces, ¿a qué se debe que haya ese desfasaje de que venga un relator y pinte un panorama de un país que realmente no es así y sin embargo no lo está diciendo, no es la opinión de un vecino o una vecina que es válida, simplemente es nada más ni nada menos la palabra de Naciones Unidas? ¿A qué le atribuyo? ¿Cómo explicaría usted esa diferencia? Es muy interesante la pregunta y fue parte del diálogo que mantuvimos muy cordial y muy respetuoso con el representante de Naciones Unidas, con Pablo Ruiz, la semana pasada, no, la anterior, que fuimos con Beatriz Argimón, como yo le decía, y nos recibió muy amablemente, y precisamente nos explicó o nos transmitió cómo funciona el sistema en cuanto a la distinción entre los tres actores o las tres formas de intervención que yo le decía recién. La actividad de los relatores, por un lado, la actividad de los comités permanentes, por otro, y la actividad de las agencias. Las agencias son, por ejemplo, con relación a la infancia, UNICEF.
Los comités permanentes, yo he participado, yo fui el año pasado a Ginebra, por ejemplo, integré la delegación del Uruguay ante el Comité para la Tortura. El vicepresidente Velázquez de INAU integró la delegación del Uruguay en el Comité de Derechos Humanos. Y así, por supuesto, que hay observaciones y hay preguntas y hay señalamientos. Desde luego que tenemos que estar siempre dispuestos a que nos señalen alguna debilidad o algún defecto. Ahora, es una dinámica distinta, donde además uno comparece ante esos comités, se formulan apreciaciones, llegan las preguntas por anticipado, se responden en el momento, se repregunta. Y después está la actuación de los relatores, que el propio Pablo Ruiz nos decía, que ellos actúan con mucha autonomía. Son designados relatores por Naciones Unidas en los más diversos rubros, con relación a los más diversos temas. Ellos mismos definen su agenda y realizan misiones por su cuenta y riesgo en los distintos países y por lo tanto tienen la más absoluta independencia de criterio. Y me parece muy bien que la tengan. Ahora, claro, cuando en el ejercicio de esa independencia de criterio hacen afirmaciones, repito, a nuestro juicio, injustas no con el gobierno, porque mire que esto no es un tema que nos haya a nosotros agraviado como gobierno. Yo creo que estas son referencias que hacen o aspectos que hacen referencia a los gobiernos en general y a la sociedad más que a los gobiernos, porque en definitiva son referencias que creo que nos afectan a todos los uruguayos. Sí, obviamente. Abdala, yo le agradezco mucho por estos minutitos. Me imagino que con respecto al tema de Gustavo Penades, usted ya dijo que por ser director de ente no puede hacer apreciaciones políticas, pero usted fue uno de los que tuvo que cambiar la opinión que tenía sobre Penades. Usted dijo, yo confío en que él puede demostrar su inocencia. La situación ha ido oscureciéndose. El presidente de la República, el ministro del Interior, la economista Laura Raffo, es decir, varias figuras del Partido Nacional que se jugaron por el amigo, por la persona, con décadas de trabajo en el Parlamento y de conocimiento, y me parece que a todos los agarró el temporal de la espalda, ¿no? Que todos han quedado muy sorprendidos y que, bueno, hay valoraciones personales también. Usted, muchos años dedicado a la política, también tiene un vínculo con el ex senador Penades. Me imagino que sentirá un impacto muy fuerte de tener que aceptar una realidad que nadie puede ser más realista que el rey. Bueno, mire, varias cosas. En primer lugar, que todo este proceso implica una circunstancia dolorosa, no hay ninguna duda, pero no solo para los que somos correligionarios del senador que está siendo indagado por la justicia. Esa referencia estuvo en la exposición y en los planteos de legisladores de todos los partidos, cuando la semana pasada el Senado votó el desafuero por unanimidad, en una decisión que creo que nos enaltece como país, en la perspectiva de lo que yo le decía antes, de que las instituciones en el Uruguay funcionan y la justicia es independiente. La segunda precisión que quiero hacerle es que yo no es que haya cambiado de concepto, porque yo nunca emití un juicio ni de culpabilidad ni de inocencia. Hice sí aquella referencia cuando todavía no había juicio, ni había indagación judicial, ni había acusaciones. Simplemente se había hecho un planteo en las redes sociales y además, repito, tampoco emití un veredicto porque hubiera sido muy imprudente. Lo que he dicho siempre, en aquella oportunidad también lo dije y lo mantengo hasta el día de hoy, es lo que también he dicho a lo largo de esta nota. Tenemos que esperar que la justicia haga su parte. Creo que la fiscal ha actuado con gran ponderación, por lo menos lo que hemos visto, los que no estamos en el Poder Judicial, ni estamos, por lo tanto, siguiendo de adentro este tema, que somos la mayoría de los uruguayos. Creo que la fiscal ha actuado con mucho equilibrio, con mucha reserva, como corresponde, con las garantías correspondientes para todas las partes, y será la justicia la que tendrá que dirimir este aspecto y emitir, por lo tanto, el fallo que corresponda, y a él, por supuesto, todos nos vamos a ceñir. Permítame citar sus palabras, Abdala. Confío porque conozco al senador Penades desde hace muchos años que pueda demostrar su inocencia. Coincido con usted en que fue en etapas iniciales, cuando todo esto parecía ser un ataque mediático, una búsqueda de un rédito político, o de repente hacer una zancadilla a un sector o un partido, en fin, se podía tomar en un principio como eso, pero después la cosa fue cambiando de color, empezó a tomar cuerpo, y bueno, las indagatorias y lo que se ha ido conociendo, la verdad que nos deja a todos sin palabras, ¿no? Y evidentemente que cualquiera puede equivocarse, digo, todos los que declararon o que se mostraron confiados en que lo de Penades no fuera tan así, bueno, ahora la realidad les demostró de manera inequívoca de que, bueno, sí, las cosas son así y lamentablemente todos quienes confiaban obtenían un concepto de determinada persona, ahora se ve cambiado, indudablemente. Bueno, pero usted al leer aquellas expresiones lo que está corroborando es lo que yo acabo de decir. Confío en que pueda pasar tal cosa, no es decir es culpable o es inocente. Yo tampoco dije que usted haya dicho eso, no. Permítame.
Eso fue dicho en un contexto en función del cual la indagación judicial todavía no había empezado, y además esa expresión creo que no hay que descontextualizarla de las otras expresiones. Yo en esa misma declaración del 29 de marzo dije que confiaba plenamente en la justicia y que era la justicia la que tenía que dirimir esto. En definitiva, repito, creo que la lectura de aquellas expresiones, que le agradezco mucho que las haya traído a colación, corroboran lo que yo estoy diciendo. Yo no emití ningún tipo de veredicto, y es más, creo que a la hora de decir confío en que se pueda probar la inocencia, capaz que estoy dando un paso más todavía, porque se supone que la inocencia nadie tiene que andarla probando. En todo caso, con relación a usted, a mí, al senador Penades o a cualquier ciudadano de este país, cuando se nos imputa un delito se nos tiene que probar la culpabilidad. Y en eso está trabajando la justicia, y creo que la tenemos que dejar trabajar en paz. Sí, sí, eso ni que hablar, que tiene que trabajar en paz. Simplemente yo citaba esta situación para poner claro sobre oscuro de cómo de repente uno, hay veces que en la vida se juega un concepto por una persona, y por más que nunca terminamos de conocer a las personas, ¿no? Por más que de repente uno tenga una imagen, bueno, surgen estas cuestiones que públicamente nos hacen tener que decir otra cosa o desdecirnos o decir, bueno, la verdad que sí, yo confiaba y me equivoqué, como le pasó desde el presidente de la República hasta muchísimos uruguayos que, más allá de este nombre, de este caso con nombre y apellido, sienten que esto es un problema de todos. Como señalaba usted, todos tenemos que ver en esto. Ahora hay un caso que está muy mediatizado y que tiene ribetes realmente muy graves, pero que en realidad esto es un problema enorme que lo tenemos más allá de este nombre y de este apellido y de muchísimas víctimas, y todos tenemos responsabilidad. Usted como presidente del INAU, yo como comunicador, como padre, etcétera, etcétera, todos tenemos nuestro rol y nuestra cuota de responsabilidad en lo que está sucediendo y en hacer algo para que esto no suceda más. Sin duda, yo le hablé hace un rato de la responsabilidad social colectiva, desde luego. Los temas no solo de la explotación sexual, los temas de la violencia hacia los niños, por una característica muy particular, y es que son fenómenos que acontecen en el ámbito privado, en el más del 90% de los casos, son fenómenos de difícil detección, son fenómenos, por lo tanto, donde es muy difícil la prueba con relación a ellos, bueno, hacen que el sistema solo no pueda, y necesitemos todos, por lo tanto, del concurso de todos y del involucramiento de la ciudadanía. En eso estamos absolutamente de acuerdo, y esa es parte de la sensibilización que estamos haciendo, no este directorio, no este gobierno, que se viene haciendo desde hace 15 o 20 años en este país, y que la relatora de Naciones Unidas parece que no advirtió muy cabalmente, y por eso dijo que normalizábamos la explotación. Qué problema eso, ¿no? Porque después capaz que sus dichos sí son tomados en cuenta en foros, en organismos internacionales, y quedamos mal parados injustamente, ¿no? Abdala, le agradezco mucho. Por eso tanto tiene usted razón, que por eso creo que hizo muy bien el gobierno, porque no fue solo la entrevista que tuvimos con la vicepresidenta. Usted habrá visto que hubo una nota formal del gobierno de la República, firmada por el canciller, dirigida a Naciones Unidas, precisamente con relación a lo que usted acaba de señalar. Abdala, le agradezco muchísimo este tiempo que nos ha dedicado para conversar con nuestros televidentes en este día tan particular, pero que en realidad, por suerte, podemos hacerlo seguidamente con usted. A las órdenes, muchas gracias y un abrazo. Gracias, igualmente, que le vaya muy bien. No entendí, ¿que tenemos móvil? Móvil, adelante, Laura. Gracias, Marce. Bueno, móvil únicamente para despedirnos, para contarte que hace mucho frío. Y que bueno, hace un ratito había un solcito ahí, un rayito de sol que nos iluminaba, pero de golpe viene, como te decía al inicio del móvil, esas nubes negras que vienen cargadas de frío, de viento, porque a veces viene como esa ráfaga, como esta que está viniendo ahora, y a su vez trae esa lloviznita propia también del frío. Así que hoy, si usted tiene que salir de su casa, hágalo con mucho abrigo, porque realmente, no sé si es porque son los primeros, si uno no está como adaptado, pero hoy hace mucho frío de verdad. Rápidamente te cuento que estoy, porque yo sé que nos tenemos que ir, pero rápidamente te cuento, estoy frente al CERP del Este, porque en este momento se está llevando adelante, y estaba escuchando atentamente la nota que hacías con Abdala, nombraron muchas veces a la ONU, y justamente aquí en el CERP se está desarrollando el 6º módulo de la ONU. Es una reunión donde alumnos de Maldonado y de San Carlos, estoy hablando de 300 alumnos, tanto de Maldonado y de San Carlos, de varias instituciones, se aglomeran aquí y discuten distintos temas, poniéndose en la piel
de los diferentes países que integran la ONU. Eso es lo que está sucediendo aquí en el CERP, por eso nosotros estamos con el móvil aquí en la puerta. Bueno, se nos terminó el programa, pero seguramente van a tener más novedades de esto que les estoy contando en 11 Noticias, porque la verdad que se está desarrollando una jornada muy, pero muy linda y sobre todo con muchos chiquilines que van desde los 12 años hasta los 18. Imagínate los temas diversos que se discuten en este tipo de reuniones. La verdad que es muy, pero muy interesante. Marce, me tengo que despedir. Así que nos despedimos con mucho frío y hasta mañana. Muchas gracias, Laura. Te pido perdón que estiré un poquito la nota con el presidente INAU y estaban allí tú y Marcelo a la intemperie con mucho frío. Bueno, las disculpas del caso. Muchas gracias por el trabajo de hoy. Un abrazo para los dos y despedimos el trabajo de nuestro móvil hasta la próxima jornada. Hacemos la última pausa a las 12:43. Ya venimos.